se encuentren muy bien y que su día esté lleno de sorpresas y buenas cosas. Bueno, el día de hoy pregunté por medio de mi página de Facebook qué tipos de maquillajes les gustarían para ahorita que vienen lo que son las fiestas de Halloween o Día de Muertos. Entonces, bueno, varias chicas me comentaron que les llamaba la atención las propuestas de lo que son las hadas. Bueno, entonces yo ya hice una parte de un maquillaje de hada tipo fantasía. Entonces, pues bueno, espero que les guste y que la manera en que lo realice se les haga sencilla y nada compleja. Ok, bueno, yo ya, si se fijan, yo hice un pequeño chonguito y es un tipo aglobado en la parte de enfrente. La tomé con pasadores y unos pasadores para darle un detalle, porque sabemos que las hadas son así como que con mucho brillo, con mucho destello. Entonces usé unos prendedores de brillitos y coloqué un poco de brillo en mi cabello. Para que ustedes se pueden preguntar qué utilicé para poner el brillo en mi cabello. Bueno, yo utilicé un perfume de mi nena. Es de Dora la Exploradora. Tiene muchos destellos, entonces yo lo utilicé para dar ese efecto de brillo en el cabello. Miren, si se fijan, además de que vas a oler muy rico, es un aroma suave porque es de niña. Podemos ver los destellos una vez que seque. Ok, bueno, una vez que yo ya estoy peinada, no es nada difícil, es un chonguito, un flequillo globado y simplemente es eso. Entonces, bueno, vayamos con el maquillaje. Una vez que yo ya hice esto, coloqué un poco de crema de brillos o glitters, es marca Jafra. Coloqué un poco en el rostro. ¿Cómo lo coloqué? Bueno, si se fijan, tiene brillitos. No sé si los perciban, espero que sí. Entonces yo coloqué un poco en mi rostro. Bueno, yo ya coloqué un poco en mi rostro. Una vez que ya coloqué la crema con brillos, para que se vea con brillitos mi piel, vamos a rizar nuestras pestañas antes de comenzar todo nuestro maquillaje. Yo ya lo ricé con una cuchara y entonces sí, vamos a comenzar. Bueno, los tonos que vamos a usar van a ser tonos azul claro o azul cielo, azul marino, azul fuerte, morado y rosa. Bueno, yo voy a ocupar crayón azul cielo y crayón azul marino. Vamos a ocupar lápiz rosa, crayón rosa, lápiz azul cielo para delinear delgado, lápiz jumbo color morado, son los que vamos a utilizar, así como tu delineador líquido negro, lápiz de ojos color negro, glitters o diamantina rosa o de los colores que tú prefieras, rosa, morada, plata, los colores que tú creas que combinan con esto. Vamos a usar estas sombras iluminadoras de Avon en tono violeta y en tono se llama Frost, pero es como blanco o beige, pero es con mucho glitter. Y vamos a utilizar rímel de colores que son azul, verde y morado, ¿sí? Son los que vamos a ocupar. Entonces vamos a empezar. Vamos a colocar en todo nuestro ojo esta sombra azul de crayón en todo nuestro párpado de la siguiente forma. Una vez que colocamos este tono azul, vamos a colocar el tono azul más fuerte o azul marino de crayón en lo que es en el contorno
de nuestro ojo y vamos a jalar un piquito. Veamos cómo. Ahora, con un crayón, ya sea plata o un color más, más claro, yo voy a usar es Saison y es un tono como lila, pero muy claro. Lo voy a colocar en lo que es esta parte, desde aquí, todo esto. Una vez que ya realizamos esto, vamos a colocar en la parte baja un poco de lápiz azul. Y ahora vamos a sellar con sombra azul clara del lagrimal a la parte media únicamente. Voy a utilizar este azul claro. Y ahora en lo que resta hacia acá vamos a usar otro tono en azul, vamos a usar este. Bueno, ahora que ya lo tenemos, vamos a colocar lápiz de color o crayón jumbo en tono morado debajo del azul y debajo, de la siguiente forma. Difuminamos con nuestros dedos y vamos a colocar también en la parte de arriba del azul. Y difuminamos con nuestros dedos. Ahora, en esa parte de donde está nuestro lápiz morado, vamos a colocar un poco de sombra en tono morada. Vamos a ocupar un poco de sombra en este tono morado. Difuminamos. Con nuestra esponjita podemos quitar excesos. Y vamos a colocar un poco de sombra rosa en toda esta parte con el crayón. Difuminamos con nuestro dedo. Ok. Ahora vamos a colocar un poquito de lápiz azul en lo que es nuestro lagrimal. Vamos a continuar nuestro delineado en la parte de arriba con este lápiz en azul claro. Ahora vamos a delinear la parte baja con nuestro lápiz de ojos negro. Vamos a sellar ese delineado con delineador líquido negro. La vamos a aplicar en la parte baja y en la parte de arriba. Ahora vamos a jalar o vamos a hacer estas decoraciones, estos garigoleados o esas como hebritas o algo así. Lo vamos a hacer en esta parte. Vamos a jalarla de la siguiente manera. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con nuestro maquillaje. Vamos a lo que es a colocar un poco de sombra rosa, pero rosa muy claro, nacarado. Esta y esta son rosas muy nacarados, lo que es esta y esta. Y vamos a colocarla en la parte donde estuvo el rosa y aquí.
Con una brocha un poco más delgada, más finita, vamos a colocar un poco de sombra lila, sobre ese morado. Yo voy a ocupar lo que es este tono lila. Y un poco de sombra azul. ¿Lo ven? Ahora bien, vamos a colocar un poco de lápiz iluminador en la parte de arriba y en la parte baja, para que con ello nuestros glitters se peguen. Además de que con el crayón se van a pegar un poco más los glitters, porque como son cremosos se van a adherir más a tu piel. Y en la parte baja. Y un poquito más de sombra rosa. Vamos a colocar con una brochita nuestra diamantina en la parte baja y alta de nuestro ojo. Yo voy a usar una diamantina rosa claro. Y vamos a colocar un poco de diamantina, esta es más finita, en tono rosa. Bueno, una vez que ya colocamos lo que fue la diamantina, vamos, podemos volver a retocar nuestros garigoleados que hicimos, porque se pierden a veces con la pintura. Y lo hacemos de la siguiente manera. Ahora vamos a colocar lo que son nuestros rímel. Vamos a comenzar a colocar el tono morado. Ahora, después del morado, vamos a colocar un poco, no en todo, sino en algunas partes de nuestros ojos, vamos a colocar un poco en tono azul. Y luego vamos a colocar un poco en tono verde. Bueno, una vez que está eso, vamos a colocar en lo que es, en esta parte yo ya coloqué en todo mi rostro esta sombra. Bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a colocar unas piedrillas en nuestro rostro. Las voy a pegar algunas en mi rostro. ¿Sí? Y ahora vamos con nuestros labios. Vamos a colocar dos tonos, un tono lila y un tono rosado. El tono lila lo voy a hacer con un lápiz delineador. Voy a iluminar todos mis labios. Y en la parte del medio vamos a colocar un tono rosa. Y vamos a colocar un poco de brillo en los labios. Vamos a colocar un gloss y un poco de brillitos. Bueno, chicas, pues este es el maquillaje de Ada. Espero que les haya gustado.
pues espero que les haya gustado, les haya llamado la atención. Y pues que si te gustó, des un like, y cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa, puedes dejarme tu comentario aquí abajo. Te daré mis links de mi página y de mi blog. Me senté como antes. Mi hija. Ella es mi bebé. Y soy Zoe, me llamo Zoe. Es mi hija. Entonces, chicas, les invito a que se suscriban y Sí, nos y vemos vamos a ir hasta a la la- próxima. Adiós. Un beso y bye.